Bueno, bienvenidos a Trazo. En nuestro nuevo episodio tenemos a una poeta, escritora, tallerista, Karen Salazar Mar. Bienvenida, Karen. Hola Miguel, mucho gusto, un placer estar aquí en este nuevo espacio y pues lo que se necesite. Soy Karen Salazar, soy poeta, soy tallerista de escritura creativa, también soy editora, directora del Mechero, un suplemento cultural que tenemos adentro del medio de comunicación Puntos Suspensivos, del cual soy cofundadora y codirectora también. Qué emoción. Sí, qué felicidad. Bueno, Karen, pues bueno, este espacio es para hablar sobre procesos creativos en cualquier ámbito del arte. ¿Qué más la escritura que sea una expresión artística muy chida, ¿no? A mí me gusta bastante y pues que más que nada tú nos puedas a contar sobre ello. Bueno, pues platícanos, ¿eres de aquí de Zacatecas? Sí, yo soy de aquí, soy capitalina. Mi mamá es de una comunidad de Villa de Cos, entonces se llama Noria de Luis y pues también soy parte de allá como simbólicamente. También una parte de mi historia se desarrolla en Guanajuato. Algunos años viví en Guanajuato cuando estaba en la primaria, de hecho mi hermana nace allá, pero prácticamente excepto esos años y esas temporadas en Noria de Luis, me he desarrollado y he crecido aquí en la capital. Ah, perfecto, Karen. Pues bueno, mira, Karen, platícanos cuánto tiempo tienes de trayectoria ya escribiendo, a excepción de tu licenciatura, porque ahorita platicamos de eso, pero ya escribiendo en sí, ¿cómo te consideras tú que es tu trayectoria en cuestión de tiempo? Esa es una pregunta muy complicada porque realmente he escrito toda mi vida. Toda mi vida tuve como mis pequeños diarios, hacía cuentos, hacía canciones. Sin embargo, yo creo que un poco más profesionalmente, tal vez sí podría ser como, no sé, 2011 tal vez, que justo es cuando entro a la licenciatura y me doy cuenta de que esto también se puede hacer profesionalmente. Pero en cuanto a la escritura tal cual, así sin publicar, sin pretensión, sin las ínfulas de ser escritora tal cual, pues escribí toda mi vida, así. Aprendí a escribir a los 6 años y a los 7 yo ya tenía diarios, ¿no? Así, a los 8 ya escribía cartas, ya escribía poemas, así pequeñitos, cuentitos, ¿no? ¿Y por qué la escritura? O sea, ¿cómo llegaste al punto de decir, me gustaría ser escritora o me gustaría llegar a acercarme un poquito a eso? Pues yo creo que fue como un proceso muy natural. Yo aprendí a andar en bici y anduve en bici hasta que me cansé. Aprendí a andar en caballo y yo no me quería bajar del caballo hasta que iban por mí prácticamente mis abuelos, ¿no? Y de alguna manera llega igual a la escritura. Yo aprendo a escribir, aprendo a leer, en casa no hay muchos libros, entonces leo y releo los poquitos que hay, pero me doy cuenta de que la escritura pues es infinita, ¿no? O sea, yo puedo crear como esas historias que no encuentro en casa y además personalmente también pasan como algunas cosas en las que yo me veo más aislada, más sola, porque bueno, paso de estar en un lugar como es Noria de Luis, que es la comunidad de mis abuelitos, donde yo podía jugar, correr, estar con mis primos, platicar con un mundo de gente. Nos vamos a Guanajuato y pues paso de un pueblo pequeño donde yo era libre a un lugar mucho más grande, desconocido, donde mi familia pues no estaba como a los 100 metros, a los 200, ¿no? Entonces yo pasaba mucho tiempo sola o pasaba mucho tiempo con mi hermana, pero mi hermana era un bebé, ¿no? Y aunque pues ahí estaban mis papás, pues eran adultos tratando de resolver su vida, ¿no? Tratando de llevar el alimento a casa, tratando de sobrevivir a estas cosas que ahora ya en retrospectiva digo, o sea, se la rifaron, ¿no? O sea, la verdad es que no es fácil ser padre, no lo soy, pero me imagino. Y pues yo estaba sola mucho tiempo, entonces yo jugaba, pero pues luego también era así como de, esto es muy aburrido, ¿no? Y me ponía a escribir, me ponía a leer, a rehacer como esas luego lecturas que tenía que aunque eran muy pequeñas, ¿no?
o que no las entendía del todo, ¿no? Yo me acuerdo que leí la Odisea y obviamente no entendí nada, pero yo leía la Odisea, ¿no? Ya podías decir que lo leíste. Sí, ya podía decir que lo había leído. No entendía nada, obviamente. Sabía que había por ahí como seres mitológicos, porque después me regalaron una edición pequeña e infantil de la Odisea, entonces ya podía yo ver que había un cíclope, que había sirenas y esas cosas. Pero regresando un poco al tema, pues fue como una cuestión de, pues simplemente se dio. O sea, yo en realidad para mí el choque simbólico fue darme cuenta de que la gente no escribía. Porque era así como de, pues nos enseñan a escribir en la escuela, ¿no? Nos enseñan a leer en la escuela. Y sí, o sea, a lo mejor es muy práctico porque pues todo el mundo necesita leer y escribir. Sabemos que a veces no alcanza el mundo para que todas las personas lo hagan, pero la mayoría sí, ¿no? Y yo pensaba que genuinamente todas las personas que sabían escribir, escribían de la manera en la que yo lo hacía, ¿no? O sea, escribían lo que pensaban, escribían lo que sentían, escribían sus preguntas sobre el mundo y pues no, ya cuando crecí un poco más, todavía en edad finales de primaria, inicios de secundaria, es cuando me doy cuenta de que la gente realmente no escribe, ¿no? O sea, escribe lo que tiene que escribir en cuestiones prácticas, pero en cuestión creativa, no. Sí, fíjate que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque como lo mencionas, todo el mundo lo hace, o pues bueno, la mayoría del mundo lo hace, pero bueno, encuentras un fin en ello, ¿no? Entonces, pues está interesante, pero habemos personas que llegamos a los libros o a la escritura. Yo no escribo, pero de alguna manera pues, hay un libro en especial que te marca como referencia para hacerlo, ¿no? ¿Tú tienes algún libro en específico que tú dijeras, bueno, tengo este libro que realmente fue el que me detonó como que ya la curiosidad por hacerlo más profesional, no sé? Por hacerlo más profesional, no sé. Cuando estaba en preparatoria, yo ya escribía desde primaria, secundaria, pero ya en preparatoria es cuando me topo conscientemente con escritores del canon. Y entonces en preparatoria también descubro que existe una licenciatura como letras. O sea, yo no sabía que se podía estudiar algo que había hecho toda mi vida, que era leer y escribir, ¿no? Sobre todo leer, porque pues es historia y crítica de la literatura. Y ahí fue cuando en preparatoria yo me encuentro con estos cuentos clásicos que a todo adolescente le fascinan, que es Quiroga, Edgar Allan Poe, Cortázar, todos esos cuentitos que ya están como dentro de un canon muy específico para la juventud y la adolescencia. Y pues me encantó, ¿no? Me encantó llegar como a esos, a ese tipo de literatura porque realmente yo ya leía y compraba y iba a la biblioteca, pero no tenía como una dirección de alguien que se encargara como de decirme, estos cuentos te van a servir, ¿no? Y no demerito la educación que tuve en secundaria, no demerito la educación que tuve en primaria, pero en primaria es muy complicado porque los profesores te enseñan de todo. Entonces es muy difícil que tengan como una línea en cuanto a intereses. Y ya en secundaria, aunque sean como líneas por materia, pues sí llevan un canon y ese es un problema sistémico, ¿no? O sea, te ponen el Miocid, que ahora tal vez ya sea interesante a mi edad, ¿no? Pero el Quijote no es para nada interesante para un morrito de 12, 13 años, ¿no? A lo mejor la historia sí, cuando la simplificas, cuando la actualizas, cuando la llevas como a otras formas de producción. Pero leer el Quijote, incluso a mi edad, incluso con mi ya todas las herramientas que tengo para poderlo leer, me sigue pareciendo complejo, ¿no? Entonces, imagínate en secundaria. Estoy pensando como en libros y digo, bueno, el Miocid obviamente no fue, el Quijote obviamente no fue, pero ya en esa época, por ejemplo, leí a Isabel Allende, había una librería que se llama El Árbol, es una librería de uso, pero en ese tiempo estaba, no recuerdo cómo se llama esta calle, pero es la calle que va hacia Santo Domingo. Uh-huh. Y yo vivía muy cerca, entonces saliendo de la secundaria yo pasaba por ahí, saliendo de la prepa yo pasaba por ahí, y siempre entraba y veía los libros, ¿no? Y compraba yo sin esta contaminación que a lo mejor ahora tengo de canon, nombres, épocas. Entonces yo llegaba, veía y me llevaba el que fuera, ¿no? O sea, leí Laszlo, el Conde Drácula,
Christine, que es este libro sobre el auto, que está como encantado, no sé. Leí Cujo de Stephen King y como que mis líneas de interés iban más enfocadas hacia ese lado. Yo creo que en parte también por influencia de todo lo que me cambió Poe, ¿no? Que sí es así como un referente para la mayoría de las personas que entramos a letras. Pero una vez que entré también me di cuenta de que había otro tipo de literatura, sí un canon, pero también había un anticanon, ¿no? Y entonces cuando yo llego a las escritoras, no puedo decirte como un libro preciso y específico, pero sí te puedo decir que en algún momento llega a mí también, dentro del canon, pues llega Emily Dickinson, llega Amparo Dávila, llega Inés Arredondo, Virginia Woolf también como un clásico, Simone de Beauvoir, y con ellas así yo agarré como, aquí hay más cosas que no están dentro del canon, que no están dentro de un programa académico y que merece la pena hablarse, ¿no? Sí. Entonces no te podría decir un libro, pero sí te puedo decir como esa línea, ¿no? También me gusta muchísimo Paul Auster, ¿no? Que no es morra, pero también siento que tiene una manera muy distinta de ver el mundo, ¿no? Sí, bueno, pues es que aparte el mundo de los libros, pues no es tan... Es que yo pienso que sí es usual que la gente sí lea y tenga sus libros en la casa y así niños que leen, pero pues como que ese grupito es como muy... pasa desapercibido, ¿no? La lectura sí está, la compra de libros también está, pues están los bestsellers y todo lo demás. Ahorita está el boom de esta Mariana Enríquez, bueno, en la rama que a mí me gusta, pues ahorita tengo entendido que Mariana Enríquez está despuntando a machín. Entonces, este conjunto de escritoras, hoy en día, por ejemplo, a mí en lo particular sí tengo algo en específico que contarte, decirte. A mí sí una escritora me motivó y un escritor también, pero porque yo vengo de la rama de la ilustración, ¿no? Pues esa parte de la inspiración en la rama que yo quiero, pues de ahí va funcionando, pero como escritora o como lectora, pues te funciona diferente, ¿no? Y esa parte, pues yo no la conozco y está chido saberlo de tu parte. ¿Cuántas publicaciones has tenido profesionalmente hoy en día? Tengo 2 plaquettes y un poemario. El poemario salió en el 17 con editorial Rey Chanate. Tengo una plaquette reciente que se llama Genealogía y que me editaron en Vocalibus, una editorial de Estado de México, de Toluca. Y pues estoy en algunas antologías como Y son hombres de mujeres, que es nace del colectivo Líneas Negras, que se encargan de hacer como una recopilación de todas las escritoras zacatecanas. Estoy en una compilación también de la UNAM, de Punto de Partida, y bueno, en redes sociales hay como varias ligas así ponen Karen Salazar, poeta, o Karen Salazar, ya lo hice. Poeta. Sí sale. Y salen algunos sí poemas, claro. Entonces, o sea, formalmente, digamos que tengo 3, ¿no? Que es poemas de Karen, que me hacen en editorial Mejorana, la del Rey Chanate, que es Plegaria de la Escafandra, y Genealogía, que es de Vocalibus. ¿Has participado también en ferias de libro, no? Sí, he participado en ferias de libro. La verdad es que lo disfruto mucho porque soy y no soy el centro de atención. Okay. Porque regularmente me invitan más bien a presentar libros. Entonces, pues, está súper chido porque te pagan por hacer algo que disfrutas un montón, que es leer y luego comentar sobre tus lecturas, ¿no? Y además hay gente que te pone atención. Sí, que está la gente entonces, porque bueno, también la lectura y la escritura son
son actividades muy solitarias, ¿no? O sea, tú puedes leer un libro y puede ser para ti el mejor libro del mundo, pero si no encuentras con quién dialogarlo, pues es una actividad que se queda solo para ti, ¿no? La escritura también, si no la publicas, si no la muestras, pues es una actividad solo para ti. Entonces creo que las ferias de libro es un gran pretexto para unirte con gente que tiene tus mismos intereses y, digamos, si son 2 o 3 comentadores más autor, por lo menos ahí ya hay 4 personas que conocen la obra y surge un diálogo bonito, ¿no? Porque pues puedes hablar de lo que te gustó, de lo que no, sin spoilear, porque también es como una feria de libro. Pero es muy divertido porque he estado ahí, en la última, por ejemplo, estuve presentando El lugar de la herida de Laura Baeza, que también es una muy buena escritora mexicana, muy joven también. En el anterior presenté Violencia, si no me equivoco de nombre, es de una dramaturga de Chihuahua que se llama Valeria Loera. Y pues también, o sea, además de que yo, por ejemplo, no soy tan lectora de teatro, pero ese libro es divertidísimo, o sea, es divertidísimo. Sí se pone en escena, pero ya vale mucho la pena leerlo tal cual como un libro, ¿no? Y así como esos dos, que digamos son los más recientes, pues usualmente también me invitan a comentar poemarios que son de mis mismos colegas, que a veces vienen de otros estados, y pues se va generando también ahí como una red de lectura compartida, ¿no? Sí. ¿Publicar es difícil, Karen? Depende. Depende de si lo quieres hacer como un libro con ICBN, en una editorial como más grande o más pequeña. Si piensas en una publicación pues más under, o si solamente quieres salir para que te lean, pues hay muchas maneras, ¿no? Hay varias páginas que difunden la literatura. Bueno, aquí abro también el espacio en el Mechero, en Puntos Suspensivos también tenemos espacio para quien se interese por publicar lo que tengan. Ahí les ayudamos nosotras con la edición, ¿no? Porque pues obviamente si son textos no tan largos, pues podemos también echarles la mano. Creo que no es tan complicado actualmente, pero sí depende mucho de lo que quieras. Si quieres ya publicar un libro en forma tal cual, existen las editoriales independientes como Vocalibus, El Rey Chanate, que abren espacios sobre todo a escritores emergentes, también con trayectoria, pero a mí se me hace muy chido ese lado de que sin tener que decir, he publicado y he hecho, te abren el espacio, ¿no? Pero ya si quieres como algo más grande, pues a lo mejor sí es como más complicado. Creo que lo complicado no es publicar tal cual, porque incluso si tienes el dinero y no tienes el talento, puedes hacerlo, ¿no? Creo que ahí lo complicado es el público al que llegas, ¿no? O sea, obviamente en una editorial pequeña está muy chido, pero sabes que no vas a tener una proyección tan grande. En cambio, si vas a una editorial más grande, a lo mejor sí tienen algunas más filtros para entrar y te cobran más, pero ya incluye también la difusión y las ferias del libro y las invitaciones a otros estados. Entonces, más bien ahí depende de publicar qué y publicar para qué. Ok, sí, porque podría parecer que es difícil publicar, ¿no? Bueno, porque algunos escritores podrían comenzar con el cliché de que yo necesito ser famoso, ¿no? Y tengo que vender demasiados libros y demás, ¿no? Bueno, yo pienso que ¿crees que esos escritores se quedan en el camino por esa creencia o esas expectativas que tienen? O no sé, porque bueno, puede suceder, ¿no? Pero sí crees que suceda mucho eso de que tienen las expectativas muy altas y lo dejan de hacer por esa misma razón, o de plano solamente era como la idea de tener fama. Híjole, no sé, pienso que también nos ha hecho mucho daño la romantización de muchas cosas, ¿no? Y no nada más en la escritura, hablo como en general, el amor romántico, que te dicen, ay, ya es un director de cine, y nos proyectan corte A, que la sufrió poquito, y luego corte B, que ya está rompiéndola en Cannes, ¿no? Y de alguna manera también, pues los productos que nos llegan son productos de éxito, ¿no? Tenemos en las librerías la colección completa de Stephen King, ¿no? Y digo, está chido, pero también no vemos lo que hay detrás. Hay un montón de cosas detrás, como el hecho, por ejemplo,
no sé, en el campo de las mujeres, ¿no? Creo que justo esta cuestión de que hay ahorita muchas más mujeres publicando y que además la están rompiendo, proviene también de pues de que durante muchos años no hubo esos espacios, ¿no? Las mujeres tenían que buscar incluso seudónimos para poder publicar. Entonces, no sé si se quedan o no en el camino. Creo que si tu intención es ser famoso, pues también hay maneras de hacerlo, ¿no? Obviamente te tienes que ir a investigar el mercado, qué quieres vender, a dónde quieres llegar. Si quieres ser famoso solo por ser famoso, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay influencers que ya están escribiendo, hay este lado del AO3 y de Wattpad, donde hay gente muy, muy famosa, sí, muy, muy famosa, pero en realidad no, o sea, digamos, no están llegando a las editoriales. Algunas sí, ¿no? Algunas salen de Wattpad, de AO3 y se van y ya publican, porque llegan a números increíbles, ¿no? Este lado de las redes sociales donde primero se vuelven como súper famosos y luego ya escriben, también, pero sí es como una pregunta con muchas aristas, pues, ¿no? Porque no sé si alguien que tenga como ganas de ser famoso solo por la escritura la tenga fácil, porque sí necesitas mucha chamba de difusión, sobre todo. Sí, bueno, y aquí a lo que viene, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Eso te ayuda como que a aterrizar la idea realmente del por qué vas a escribir, supongo, desde mi punto de vista. Pues tú eres tallerista también, platícanos algo de qué se trata ser tallerista de escritura. Pues ser tallerista en realidad es una labor muy divertida. Es una labor muy divertida y creo que como tallerista muchas veces tú eres quien gana y no quien toma el taller. ¿A qué voy con esto? En realidad tú coordinas y tú ya tienes unas herramientas que fuiste generando porque también ya fuiste con otros talleristas, porque también ya has visto distintas maneras de trabajarlo, porque bueno, en mi caso pues también mi licenciatura me dio herramientas de corrección, de edición y de tanto leer pues uno va agarrando como ciertos tips, ¿no? Y cuando llegas a un taller es muy divertido y es muy enriquecedor porque son múltiples personas retroalimentando tu trabajo. Para empezar ya la tienes de ganar porque tienes a gente que tiene ganas de escribir y ganas de leer. Entonces ya no es como llegar a un grupo de secundaria o prepa donde tienes que obligatoriamente dar la clase, ¿no? Quien está ahí es porque realmente quiere estar ahí y quien está ahí es porque realmente quiere escribir y quiere leer. Entonces es muy chido porque hay una retroalimentación fuerte. En mi caso, en el que estoy ahorita, por ejemplo, es muy enriquecedor porque he estado en otros y está muy chido en muchas cuestiones porque la especialización y eso te ayuda a que tus textos salgan muy pulcros, pero en este en específico es un espacio súper bello porque tenemos, por ejemplo, una bióloga. Entonces, si hay dudas de biología, tenemos quien nos ayude como de, eso no puede pasar por esto y lo otro, ¿no? Y sin ínfulas de decir, yo sé, no, o sea, todo es como bien genuino y bien amistoso, ¿no? Tenemos un odontólogo, tenemos un, especialista en física que luego se dedicó a dar clases de pintura y ahora está en un archivo histórico. Tenemos un psicólogo que también nos ayuda como un montón a esta cuestión de la psicología del personaje, ¿no? Que luego nos dice, no, es que el cuerpo cuando está asustado suele actuar de esta manera. Entonces, creo que es muy bonito siempre un taller porque para empezar tienes como una red de apoyo, ¿no? Es como un grupo de drogadicción donde todos se entienden porque tienen como la misma necesidad. En este sentido, pues es como similar. Obviamente, pues no llega como al mismo nivel, ¿no? Ahorita que me estabas platicando esto, o sea, de las personalidades que tienes dentro de tu taller, me sonó como a una novela de Agatha Christie, ¿no? Sí. ¿Y quién va a ser el asesino, no? Híjole, pues hay varios sospechosos, sí, ¿no? Me sonó algo así, más o menos. La persona más chiquita ahorita del taller se llama Boris y es un estudiante de preparatoria que todavía está como viendo en qué, ¿no? O sea, escribe, hace música, produce y está así como todo haciendo un montón de cosas, pero ya está escribiendo, ¿no? Y a mí se me hace muy divertido eso, se me hace una experiencia súper bonita. Yo
en realidad para mí ya no es como un trabajo, más bien es como un reunirte con amigos y hablar de lo que te gusta, retroalimentarte. Y sí, somos como personajes muy peculiares porque todos hacemos como cosas bien diferentes, pero está bien chido, ¿no? Y creo que esa hermandad que se da en los talleres se da en la mayoría que no son institucionales, porque... bueno, mi primer taller no formal fue el que hice con mis amigos, se llamaba Los Hijos de Alicia, y también era muy así, ¿no? Porque no había una verticalidad de decir el maestro y los alumnos. No, aquí éramos todos amigos, aquí hoy coordinas tú, hoy coordinas tú, hoy coordinas tú, y entonces las sugerencias también iban desde la amistad. Todas las observaciones también lo hacíamos como desde la amistad, ¿no? Y tratábamos de ser estrictos entre nosotros, pero sin llegar tampoco a que la gente llorara y se fuera, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que el espacio de tener un taller está muy, muy interesante y muy chido, o sea, para la gente que quiere hacerlo, como dices tú, si está ahí es por algo. Y eso está muy interesante, o sea, no es tan fácil encontrar estos tipos de talleres. Bueno, desde mi punto de vista no he escuchado más que el tuyo, sinceramente. Tal vez esté por ahí alguno, pero a lo mejor por la cercanía que tenemos nosotros, sé de tus talleres. También, pues, por ejemplo, con el Rechanate, pero del Rechanate he visto más como el tema de la publicación y todo ese business. Fíjate que ahorita, como comentabas, dentro de tu taller pues están los escritores que se vuelven, bueno, los escritores que se vuelven lectores, ya viceversa, ¿no? Hay un fenómeno que es el lector se vuelve lector por ver una película que fue basada en un libro, ¿no? Y ¿tú cómo ves tú también tuviste esa experiencia de leer un libro por ver una película? Primero la película, luego saber que fue de un libro, no sé. No realmente. Usualmente siempre es al revés. O a veces, bueno, sí me ha pasado, pero no las he visto. Uh-huh. A veces me ha pasado que he visto que hay una película que me atrae y veo basado en libro, y entonces digo, ok, la voy a guardar ahí y leo y luego ya veo la película. Me acaba de pasar algo similar, ¿no? Vi que había una película que no he visto, que se ve muy interesante, que está basado... no, justo pasa al revés. Usualmente está el libro y se hace la película. En este caso me parece, porque no he investigado mucho, que pasa al revés. Se hace una película y tiene un boom que hace en el libro. Y eso me parece editorialmente una cosa increíble y poco vista, ¿no? Pero así tal cual, pensando en ver una película y luego leer el libro, creo que la mayoría de las veces ha sido al revés. O sea, puedo saber de su existencia, pero primero leo el libro. Sí, bueno, porque está Harry Potter, está Ajá. Stephen King, o sea, It, o sea, sí. Personas que justamente... Bueno, It lo vi a los 3 años. No, pues tú porque eres muy buena lectora, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he conocido personas que se acercaron directamente a la escritura, a la lectura, porque vieron Stephen King, o sea, bueno, vieron It o no sé, Doctor Sueño. Ajá. Entonces, y después, pues, Harry Potter también sí, eso... De hecho, creo que con Harry Potter fue lo que pasó, ¿no? Creo que después de su editorial fue una gran venta y la hicieron libro. Uh-huh. Eso fue, primero sí se leía y luego se hizo libro, pero las nuevas generaciones vieron Harry Potter y luego después dijeron, hay un libro y queremos los libros, ¿no? Sí, creo que con Harry Potter sí me pasó porque sí soy generación Harry Potter. O sea, justo los actores y yo tenemos como la misma edad. Uh-huh. Me pasó, sí, con Harry Potter. Estaba en... tercero de primaria cuando sale la primera película y luego ya uno se entera que hay libros. Me pasó un poco también con Sailor Moon. Primero leí los cómics por una prima que tenía su colección y luego supe que había como un anime, ¿no? Bueno, no es una película, pero es un producto ahí audiovisual. Sí, yo creo que a lo mejor esta cuestión también es más reciente, ¿no? O sea, como de... no investigar tanto porque luego me spoileo, pero sí como de, está basado en un libro, pues leo primero el libro, ¿no? En el mejor de los casos, pero no recuerdo ahorita como otro ejemplo. Sí, bueno, digo porque así ha pasado, bueno, a mí me pasó en específicamente con Stephen King, pues yo no sabía que era un escritor, la verdad. Cuando era morro no sabía ni qué show, porque yo estaba en otras cosas. Pero pues sabemos gente que nos acercamos a los libros de esa manera. Y bueno,
entrando al auge del asunto de este proyecto, el sistema creativo, ¿cómo funcionas tú como creadora para hacer tus proyectos? ¿Cómo trabajas? Música, cafecito, Sí, siempre. sueño, no sé, ¿cómo es tu proceso creativo para Karen Salazar? Pues es que realmente sí tengo ciertos rituales, el café y el cigarro, ¿no? O sea, sí es así como de que Okay. si voy a escribir, necesito mi café y necesito cigarros. Ajá. Pero no necesariamente. Es que justo creo que yo he escrito tanto tiempo, tantas cosas, que no tengo como un ritual. O sea, para mí es como, ay, voy a mover esta servilleta de aquí, ¿no? A menos de que ya sea como en un asunto más profesional, ¿no? Más bien mi ritual y mi proceso creativo depende de qué es lo que voy a escribir. Si es un vertedero, puedo escribir en la sala chillando, a mano, en computadora, en el teléfono, ¿no? O sea, la catarsis nomás por la catarsis. Si es una presentación de libro, un ensayo, algo que tengo que entregarle a alguien más y que es trabajo para alguien más, porque, bueno, también a veces hago programas de mano, si pongo musiquita, si hago mi café, si hago como limpio el escritorio, pongo una ambientación como desde este momento me voy a dedicar a esta labor, ¿no? Y ya la escritura tal cual como de poemas en esta cuestión creativa, creo que no tengo como algo así muy, muy detallado, ¿no? A veces escribo diarismo y en el diarismo a veces salen cosas como el poema hecho y a veces sale en la computadora entre descanso y descanso mientras estoy trabajando asalariada, ¿no? Sí. Sí, no tengo como una cuestión muy, muy específica en el proceso creativo, pero sí me ha pasado que empiezo a escribir en la mente, ¿no? O sea, el proceso de escritura, yo supongo que pasa igual en la ilustración, pasa igual como en otras áreas, empieza desde antes, cuando estás lavando los trastes, cuando estás bañándote, cuando estás, no sé, y empieza a llegar una idea y la empiezas a rumiar y empiezas a decir por aquí, por allá, este verso. O sea, me ha pasado que hay un verso que no me deja pensar porque está el verso así. Y yo, ya está bien, te voy a escribir, ¿no? Y ya lo escribo y ya, me deja en paz, ¿no? Pero también a veces estoy así como mientras lavo los trastes, ¿no? Agatha Christie, hablando de Agatha Christie, ¿no? Que decía que sus mejores historias salían mientras lavaba los trastes, o eso dice la gente. Y así, ¿no? Empiezas a pensar y empiezas a traer imágenes y empiezas a traer como versos y empiezas a contar sílabas en tu mente y tú por fuera estás como muy normal, pero por dentro estás así como aquí y allá y así, ¿no? Y te digo, no sé, yo no soy ilustradora, pero creo que tal vez pasa similar con ustedes, ¿no? Sí, o sea, llega una porque... imagen y dices, necesito, tal vez si le pongo esto y le pongo esto. Sí, como que hoy se me ocurrió hacer esto. Ajá. Y de alguna manera es como muy similar en la escritura. Sí tengo como una escritura un poco intimista, entonces luego sí me cuesta trabajo como llevar esta cuestión como desde mi mente a la escritura y luego mi autocorrección. A veces me cuesta trabajo porque a veces son cosas muy personales, ¿no? Entonces sí es así como de, ay, no quiero que sea, o sea, no quiero que sea tan obvio lo que estoy pasando, lo que estoy pensando, lo que estoy analizando de mi vida, y entonces ahí es donde entra la maravillosa metáfora y todas estas figuras retóricas, ¿no? Pero creo que me tardo a veces mucho más en generar la idea y en ver que realmente lo que me siento escribir, ¿no? Y luego ya la corrección, por supuesto, pero pues sí, creo que tal vez mi proceso creativo es pensar. Ok, eso es bueno. Entonces así surgió Genealogía. Genealogía surge de una manera muy bonita porque unos amigos, Alberto Bendaño y Ezequiel Carlos Campos, son parte de este consejo que ayuda al organizador, al director Manuel Ceballos, a realizar el Festival de Poesía México. Y entonces me invitan a través de ellos y a través de ellos me invitan también a hacer una plaqueta para publicación. Y entonces en esta cuestión como de, ¿de qué escribo? Pues me doy cuenta de que uno de los temas que siempre están ahí es mi familia, ¿no? Mi familia, sobre todo la materna, que es con quien estuve como yo muy, muy cerca.
Y yo tengo una gran bendición, ¿no? Que soy la hija mayor de la hija mayor de la hija mayor. Y mi familia es muy longeva. Entonces, por ejemplo, yo conocí a mi tatarabuelo 15 años de mi vida, ¿no? O sea, él muere cuando yo tenía 15 años. Mis bisabuelos, pues también es muy reciente su fallecimiento, no sé, 5 años tal vez, ¿no? El último. Tengo a mis abuelos, ¿no? O sea, mis tíos también están ahí. Pero eso me ha dado como la oportunidad de conocer mi propia historia con sus duelos, pero también sus historias de sus duelos y de sus vivencias. Y, por ejemplo, no sé, escuchar a mi tatarabuelo, pues de alguna manera era como conectar con mi historia personal, aunque me hablaba de personas que yo ya no conocía, ¿no? Aunque me hablaba de sus experiencias y de gente que obviamente yo, pues ahorita ni recuerdo a veces ni los nombres, ¿no? Pero genealogía para mí es como un poema largo de mi historia personal. Pero a través de estas voces que son mi tatarabuelo, mis bisabuelos, y pues sí, ¿no? O sea, como todo lo que hay alrededor de mi familia y de lo que me hace ser lo que soy, ¿no? En esta edición hay un último texto. No tiene títulos, ninguno tiene un título, pero me parece que es un poquito como melancólico. Y la verdad sí lo disfruté bastante. Pero ¿por qué no tienen títulos, Karen? Bueno, es que cuando empecé a hacer ese plaquet, en realidad son dos cosas. Una, soy terrible con los títulos. Me parece como difícil ponerle un título a un poema. A lo mejor ya en conjunto se me hace como fácil de decir, este es como un tema central, tal vez se puede llamar así, pero ponerle título a cada poema se me hace como sumamente complicado, porque cómo encierras en 3-4 palabras una globalización de tu texto, ¿no? O sea, es como complejo. Pero también por el otro lado, en específico, es como si fuera un poema más largo, pero hecho fragmentitos. Entonces es como si genealogía fuera el título del poema, que es todo el libro, en realidad, bueno, la plaqueta. Sí, está muy, muy bueno. La verdad sí me lo aventé y está muy, muy coqueto. Sí. No, y bueno, también tienes lo que son lo que es puntos suspensivos, ¿no? ¿De qué se trata puntos suspensivos? Puntos suspensivos es un medio de comunicación que hice con mi mejor amiga, Anaí Castillo, mejor conocida como Shampoo. Es un espacio en el que pues intentamos darle apertura a lo cultural y dentro de lo cultural artístico, también lo cultural científico, todo lo que tenga que ver como entre ese rango de cosas, ¿no? Es un proyecto que nace desde la amistad y desde el apoyo y desde las ganas de hacer algo, generar algo distinto, algo en el que sea bienvenida la gente, en el que no haya como estas cuestiones de ego, de decir, yo soy mejor que tú, sino más bien como ir generando como colectivos, como líneas de apoyo, como espacios para la gente, para darle difusión también a esos artistas que no tienen como los espacios, ¿no? O que a veces no es que no los tengan, sino que no se animan, ¿no? Entonces, pues es un proyecto que al inicio quisimos como hacerlo más global, pero también éramos varias personas, ¿no? Teníamos ahí a un grupo de compañeras que nos apoyaban. Es autogestivo, entonces pues eventualmente tuvimos que buscar trabajo. Y algunas de ellas pues nos dieron las gracias y se alejaron del proyecto, pero yo siento que es un proyecto que ha sido muy amado desde el inicio, o sea, es un proyecto que queremos muchísimo y que lo hemos hecho como con muchas ganas, y es un espacio que genuinamente, o sea, lo digo aquí abiertamente, quien quiera acercarse va a tener un espacio, ¿no? Si quieren colaborar con escritura, si quieren colaborar con cosas audiovisuales, si quieren ahí hay un espacio en el que les podemos abrir las puertas para que también se haga. Y bueno, dentro de puntos suspensivos, que es como el medio en el que tenemos las colaboraciones, que tenemos algo de noticias, que tenemos algo de audiovisual, que tenemos algo también como de difusión cultural, agenda cultural y todo eso, tenemos el mechero, que es el suplemento cultural.
Y ya en el Mechero, bueno, yo como directora, pero mi consejo editorial son mis compañeros Ezequiel Carlos Campos y Alberto Bendaño. Y entre los tres y nuestra querida diseñadora María Concepción, pues sale el Mechero como ya una versión más formal, tipo revista, y también se sube a página web y todo eso, ¿no? Y en el Mechero, pues ahí sí es como una cosa más culturosa, ¿no? Más Más de difusión. Ajá, sí, mandas textos, sobre todo escrito, ¿no? Por el tipo de formato que lleva. Sí. Sí, no, pues es que la verdad, como dices tú, faltan espacios. No es que falten espacios, falta atreverse a animarse a meterse en 2, 3 cosas para encontrar el espacio adecuado por donde se puede empezar, ¿no? Y pues bueno, estos tipos de proyectos funcionan mucho, ¿no? Yo creo que el Mechero y lo que que está dentro de puntos suspensivos, pues como dices, está abierto al público para que se den la oportunidad de poderse difundir. También como nosotros acabamos de empezar, Francisco Rueda y yo apenas tenemos este proyecto y pues la verdad lo han recibido muy bien. Y yo creo que también es un espacio en el cual también hacemos esa invitación a la gente que pueda venir con nosotros a platicar sobre esto. ¿Por qué el proceso creativo? Porque la verdad muchas veces estamos, no sé, yo pienso, o tengo esa perspectiva de que tenemos muchas dudas de cómo comenzar a hacer algo, ¿no? Tal vez podemos hacer las cosas ya automáticamente, pero después viene esa cuestión, si lo estoy haciendo bien o si lo estaré haciendo bien. Y entra en el tema de los talleres, entra el tema de las exposiciones, y pues estos espacios están para eso, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tiene Puntos Suspensivos? A lo que tengo entendido, 2 años, ¿no? Sí, 2 años ya. Recién cumplidos. 2 años, recién cumplidos. Sí, fiesta. Sí. Fíjate que, bueno, retomando un poco lo del tema del proceso creativo, yo sí creo que es muy importante generar una red de apoyo, ¿no? Porque luego no sabes si estás haciendo las cosas bien o no, sobre todo cuando uno es más joven. Cuando ya uno ya lleva como ya un caminito recorrido, para uno ya es más fácil tener autocrítica, leerse a sí mismo, corregirse a sí mismo. Pero creo que siempre, y no nada más en la escritura, y no nada más en el arte. O sea, pienso, por ejemplo, en alguien que quiere empezar a correr. Siempre es más fácil empezar a correr con alguien que también tiene ganas de correr que correr solo, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy similar en la escritura, en la pintura. Esa red de colectividad es súper importante. Y bueno, uno siempre escucha eso de sus maestros y dice, no es cierto, pero sí es cierto, ¿no? O sea, si quieres escribir, pues escribe, ¿no? Sí. O sea, no hay otra forma. Si quieres pintar, pues pinta, no hay otra forma, ¿no? Dale. O sea, si tienes que ser disciplinado y decir, bueno, a lo mejor no, a menos de que funciones así, de decir, todos los días voy a escribir de 7 a 8, ¿no? Si funcionas así, qué chido, pero también es súper importante como reconocerte y conocerte a ti mismo y cómo funcionas, y decir, bueno, a lo mejor funciono no con horario, pero sí con meta. Sí, yo he tratado de hacer eso de ponerme, o sea, tengo agendas que están a la mitad, de que hoy voy a hacer esto y mañana voy a hacer aquello y al último ni termino haciendo, o lo hago al revés, no sé. No, soy pésimo yo para organizarme en cuestión de eso, al último ya nada más fluyo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú sí eres egresada de letras, ¿no? ¿Cómo la pasaste en la escuela? Platícame. Yo fui muy feliz en la escuela, pero soy una chica que es un pez en el agua en la escuela. O sea, desde la primaria, secundaria, prepa, me ha encantado estudiar, siempre. He estado en un montón de cursos solo por seguir siendo alumna, porque realmente me gusta mucho estudiar, me gusta mucho. Para mí, yo recuerdo así los primeros días antes de entrar, yo estaba súper nerviosa porque sentía que al fin había encontrado mi clan, ¿no? O sea, que iba a estar con gente que realmente iba a disfrutar de estas clases que eran, pues, sobre escribir, leer, aprender sobre la historia de la literatura, autores, tener el acervo para acercarme a más libros. ¿Y sí fue así? Sí llegaste a... Sí, no, porque en este sentido yo ya sabía que quería ser escritora, pero el primer día de clase, la vacuna contra la creación, ¿no? Si tú estás aquí porque quieres saber escribir, no es el lugar. Y el primer día, el primer profesor que nos tocó, un nefasto de primera, hizo que corrieran 5 o 6 personas, ¿no? No volvieron esos chicos. Y ahora pienso en retrospectiva y me da mucho coraje, porque tú no sabes
qué pasaron esos chicos para poder estar ahí un primer día de clase y que este tipo nefasto los haya corrido por sentir su ego, no sé, horrible. Pero también está el otro lado, ¿no? O sea, maestros que realmente aman la literatura y que te hablan con un amor de libros y de autores que te contagian y dices, quiero leerlo todo en este momento, ¿no? Y sí lo disfruté muchísimo, incluso de este lado como de la lingüística que la mayoría de los estudiantes de letras no les gusta tanto. Pero para mí ir a la escuela, ir a letras, era como, no sé, mi lugar, ¿no? Porque, o sea, yo volvería a estudiar letras sin problema, ¿no? Tú eras la niña que decía, maestro, ¿va a revisar la tarea? Casi. No era necesario, ¿verdad? No era necesario porque... Y todos, ¡ay, no! No, es que fíjate que justo, yo creo que depende mucho, hablando como de las personas de las que te rodean, al menos en letras. Y antes, no sé ahora, porque, bueno, pues yo ya egresé hace casi 10 años, ¿no? Pero tiene mucho que ver tus compañeros. Entonces, mis compañeros era un grupo muy extraño porque todos teníamos el ego de la chingada, así horrible. Pero también todos éramos como muy conocedores de distintas áreas. Entonces, teníamos un compañero que además de estudiar letras, ya estudiaba dirección de piano, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y pues súper experto en música clásica porque desde niño tocaba, ¿no? Y teníamos otro compañero que era así súper cinéfilo, ¿no? Y otro que era como súper especialista en indie y rock y así, ¿no? Y teníamos así como, o sea, había un grupo muy nutrido de personas que no nada más iban a hablar de literatura, sino que tenían como muchas conexiones con muchas cosas. Entonces, al momento de hablar de, por ejemplo, periodos de la literatura, pues obviamente hay una influencia directa de pintura, de música, y era súper chido porque era muy retroalimentativo, ¿no? O sea, los maestros súper increíbles, pero gran parte de mi formación en letras en realidad también se las debo a mis compañeros, ¿no? A lo mejor no lo supimos apreciar en ese momento porque pues éramos muy jóvenes, pero sí era un grupo que realmente sabía mucho, ¿no? Y en este sentido también era muy extraño porque no nos llevábamos tanto entre todos, pero siempre estábamos como ahí retroalimentándonos. A lo mejor a veces hasta desde el ego, ¿no? De decir, yo quiero saber más que tú, pero de alguna u otra manera pues seguías aprendiendo, ¿no? Desde otros lados. Así que sin duda yo volvería a estudiar letras, ¿no? Así. Qué chido. Sí. Tú estudiarías letras y cualquier cosa más. Todos estudian letras. Todos estudian letras. Hay un semipresencial que pueden aprovechar. Sí, de hecho, oye, ¿dónde tienes tu taller? ¿Dónde das tu taller? Mi taller ahorita lo tengo en el San Patricio. Nos reunimos ahí 12:30 para empezar una. La gente que esté interesada puede asistir y ya, solamente llevamos nuestros textos, nos leemos entre nosotros. ¿Cada cuándo? Ya. Todos los viernes. Okay. Viernes, una en el San Patricio. Qué bien. Bueno, pues están invitados, ¿no? Sí, claro que sí. No, pues mira, Karen, la verdad fue algo que a mí me interesaba platicar contigo sobre el tema de la escritura, porque bueno, a mí me interesa, más nunca lo he practicado pues como debería de ser, ¿no? Yo creo que esta oportunidad de ver los talleres, que está un taller, pues me hace más como que las ganas de poder hacerlo. Porque bueno, a mí me gustaría hacer más, transmitir mi obra por medio de libros, porque sí, a mí como ilustrador me reflejo más en un libro, ¿no? que en otros lugares. Y pues también es importante saber cómo se escribe. Pienso que también el que lee, el que escribe debe de leer. Bueno, yo tengo esa creencia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también lo creo. O sea, sí puedes escribir por escribir, pero le adjudican una frase que en realidad viene en una película sobre el Marqués de Sade, ¿no? Que dice, hay una parte donde en la película dice, quien lee y escribe, quien lee y no escribe es un fanático, quien escribe y no lee es un fanático, solo quien lee y escribe es un escritor. Y entonces lo vi como en preparatorias, inicios de universidad, y dije, oh, wow, sí es cierto. Es verdad. Pero de alguna manera sí es cierto, pues, ¿no? O sea, tú puedes escribir por escribir, y si no quieres leer, es uno de tus derechos como lector no leer. O sí, sea, yo te digo porque, por ejemplo, yo no leía en absoluto, yo para nada, o sea, a mí me gustaba dibujar.
pero pues conocí la ilustración editorial. Obviamente me obligó a leer, o sea, me obligué a leer y me obligó a leer, entonces para poder llegar al fin de lo que yo estaba haciendo, entonces también empecé a leer un poco dentro de la rama que quería, pero yo llegué a la lectura por eso, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue así que te dijeras, yo me agarraba leyendo, y se volvió en su tiempo, ahorita ya no tanto, he bajado un poco, pero se volvió en su tiempo un hábito que me gustaba hacerlo todo el tiempo. Y sacaba mis bocetos y todo, dependiendo. Al igual, ahora que leo tus textos, también como que me da cierta inspiración. Y esa es la parte chida de la escritura a los creadores en otras ramas, ¿no? Uh-huh. Como el cine y la pintura, el teatro. Uh-huh. O sea, entonces yo pienso que es una rama del arte sumamente inspiradora y o sea, necesaria para muchos creadores. Entonces te agradezco, Karen, que hayas venido con nosotros a participar en este episodio en Trazo. Y la verdad, estoy esperando con ansias ahora hablar con esta Pony, porque Pony está invitada con nosotros. Entonces, igual también, yo sé que dentro de tu círculo tienes más, yo no las conozco en sí, nunca he tenido algún diálogo con ellas, pero las veo, ¿no? Las veo porque te conozco a ti, conozco a Pony, entonces he visto su desarrollo y he visto sus eventos. Creo que Sara tiene una publicación en Orquídeas, ¿o cómo se llama? Orquídeas Supermercado. Ajá, entonces esa portada la ilustró Pinchinecro. Uh-huh. Entonces, bueno, me gustaría hacerles la invitación también en este espacio, se acerquen para poder platicar sobre sus proyectos, pero por hoy, Karen, la verdad fue un día muy ameno, creo que la pasé muy chido. Y espero que así sea que de tu parte. Sí, claro que sí. Y si quedó algo pendiente, lo platicaremos en otro episodio. Claro que sí. Pero por el momento, Karen, pues muchas gracias. Te agradezco haber estado con nosotros nuevamente. Y pues bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Listo.